ahora cuáles son los signos del coseno de un ángulo cuando éste se encuentra en cada uno de los 4 cuadrantes. Empezamos trabajando con la circunferencia trigonométrica, es decir, aquella que tiene radio igual a la unidad de medida. Además, el centro de la circunferencia lo hacemos coincidir con el origen de coordenadas, es decir, el punto donde se cortan los ejes, el eje Y o eje de las ordenadas y el eje X o eje de las abscisas. Recordemos también que el coseno de un ángulo es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Vamos a partir de un ángulo perteneciente al primer cuadrante. El primer lado del ángulo lo hacemos coincidir con el eje X y el segundo lado del ángulo corta a la circunferencia en un punto que vamos a llamar F. Cuando trabajamos con funciones trigonométricas, a partir del ángulo siempre generamos un triángulo rectángulo. En este caso el triángulo rectángulo lo generamos bajando por el punto F una perpendicular que corta al primer lado del ángulo. Es importante tener en cuenta que el segmento AJ representa al coseno del ángulo, ya que acabamos de decir que el coseno es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La hipotenusa, como es el radio de la circunferencia, es igual a 1. Por lo tanto, cuando hacemos el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa, esto nos da cateto adyacente. Es importante tener en cuenta que el segmento, que en este caso llamamos AJ, representa el coseno del ángulo. Y es importante tenerlo en cuenta ya que la variación de este segmento nos permite comprender cómo va variando el coseno del ángulo a partir de que éste va aumentando su amplitud. Y esto es lo que nos permite construir la curva que representa a la función coseno. Con respecto al signo del coseno para un ángulo del primer cuadrante, en el primer cuadrante el cateto adyacente, que a su vez es la abscisa del punto F, es positivo. Recordemos que el eje X en el primer cuadrante es positivo. La hipotenusa por convención siempre es más, por lo tanto, aplicando la ley de los signos, tenemos cateto adyacente positivo, hipotenusa positiva, más por más es más. El coseno de un ángulo para el primer cuadrante es positivo. Nos vamos ahora a un ángulo perteneciente al segundo cuadrante, es decir, un ángulo cuya amplitud está comprendida entre 90 grados y 180. Cuando tenemos un ángulo perteneciente al segundo cuadrante, acá estamos viendo el triángulo rectángulo con el cual vamos a trabajar. Esto lo conseguimos trazando por el punto de corte del segundo lado del ángulo con la circunferencia una perpendicular que corta a la prolongación del primer lado del ángulo. Con respecto al signo del coseno en el segundo cuadrante, tenemos que el cateto adyacente es negativo. La X en el segundo cuadrante es negativa. Ya dijimos que la hipotenusa se considera por convención siempre positiva. Por lo tanto, aplicando la ley de los signos, tenemos cateto adyacente negativo, hipotenusa positiva, menos por más nos da menos. El coseno de un ángulo en el segundo cuadrante es negativo. Y nos vamos ahora entonces a un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante, es decir, un ángulo cuya amplitud está comprendida entre 180 grados y 270 grados. Estamos viendo el triángulo rectángulo con el que vamos a trabajar y en este caso tenemos que el cateto adyacente es negativo, la X es negativa en el tercer cuadrante, la hipotenusa es positiva, por lo tanto, aplicando la ley de los signos, tenemos menos por más nos da menos. En el tercer cuadrante, el coseno del ángulo es negativo. Vamos a pasar a un ángulo en el cuarto cuadrante, es decir, un ángulo que esté comprendido entre 270 grados y 360 grados.
En este caso, en el cuarto cuadrante, la x es positiva, la hipotenusa es positiva, por lo tanto, si hacemos el choque de signos, tenemos más por más nos da más. El coseno de un ángulo en el cuarto cuadrante es positivo. Y de esta forma hemos visto los signos del coseno de un ángulo para los 4 cuadrantes.